tenemos a la doctora Ana Paula Caresía, buena amiga, médico nuclear, igualmente como yo, como les decía. Ella es médico especialista en medicina nuclear, trabaja en el Hospital Parc Taulí, en Sabadell, es doctora en medicina y ella actualmente es la presidenta del grupo de oncología de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, con muchas iniciativas para expandir pues, todas las técnicas de medicina nuclear, hacerlas conocidas, protocolizarlas y demás. Sin más, pues les dejo con ella y estaremos atentos a lo que nos hable del cáncer de ovario. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias a la Fundación, a la Universidad, al Grupo Astires. Voy a empezar diciendo que sabéis que el auditorio es diverso, ¿no? Hay gente de muchas especialidades distintas. Hay desde estudiantes a especialistas en medicina nuclear. Entonces, bueno, lo único que os quería decir es que bueno, el tema de hoy, que es el PET en cáncer de ovario, es mi pasión y en realidad he venido aquí a compartirla. Sin más, empezaré. Bien, os hablaré un poco del cáncer de ovario, para que sepáis de qué hablamos, de la PET, del papel de la PET en el cáncer de ovario, según las recomendaciones clínicas, la utilidad que tiene, pero también hablaré de las nuevas perspectivas de la imagen molecular. Bien. Pues el cáncer de ovario, aunque es el tumor ginecológico más infrecuente, es el más letal, es el que causa más muertes. De hecho, esto es porque, aunque tenga poca prevalencia, pues es de mal pronóstico porque la tasa de supervivencia a los 5 años es menor del 20%. Y es porque se diagnostica ya muy avanzado. No tenemos técnicas de screening. ¿Podéis bajar la luz, por favor? Si no, no pegaban. Vale. Entonces, como no tenemos técnicas de screening para detectar el cáncer de ovario de forma precoz. Desde el punto de vista de anatomía patológica son adenocarcinomas, más del 90% son epiteliales y el tipo más frecuente son serosos. Tenemos como única ventaja en este tumor que tenemos un marcador tumoral que en sangre que se llama CA125, que con una analítica podemos saber si hay presencia de tumor. Lo expresan o lo elevan el 80% de los cánceres de ovario. O sea, como veréis, ojalá existiera una técnica que 100% nos detectara todo, pero todas las técnicas tienen alguna falla. Y el CA125 tampoco es perfecto. Bien, tenemos una clasificación en el cáncer de ovario que se llama FIGO, que la última es del 2014, pero bueno, en los últimos años es bastante similar, que lo que hace es clasificarnos según los estadios, o sea, cuán avanzada es la enfermedad, tendremos el estadio de 1 al 4. Entonces, os lo voy a explicar y de paso os voy contando pues, cómo se disemina este tumor. El estadio 1 es cuando el tumor está limitado solo al ovario, el estadio 2 es cuando se disemina al peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que recubre todos los órganos del abdomen, entonces como el ovario está apoyado en esa membrana, lo primero que hará será diseminarse hacia la pelvis, ¿no? El peritoneo pélvico. Pasaríamos a estadio 3 cuando ya es fuera de la pelvis, cuando hablamos de peritoneo extrapélvico o cuando hay afectación ganglionar. A los ganglios infiltrados por tumor en medicina les llamamos adenopatías. Y este estadio 3, bueno, las adenopatías serían pélvicas o abdominales. Si son fuera del abdomen, estaríamos hablando ya de metástasis, ¿no? Y es el estadio 4. El estadio 4 es cuando el tumor, el cáncer, se ha diseminado en otras partes del cuerpo, como podría ser el pulmón, el hígado o, ya os digo, el hueso o ganglios fuera del abdomen. Bueno, y la PET es una técnica de imagen híbrida de medicina nuclear que tiene este aspecto de aquí. A ver, pues no se ve, bueno. Aquí veis un prototipo de máquina en el equipo. En esta parte de aquí, que se llama gantry, están ensambladas dos técnicas. El TAC, en el que utilizamos rayos X, que todos conocéis, y un anillo varios anillos de detección de radiofármacos PET. Para el PET utilizamos radiofármacos, que son moléculas que fabricamos combinando un isótopo emisor de positrones, que son estos de aquí, con
un fármaco. La parte del isótopo es la que nos va a dar la imagen. Y aquí viene una parte como muy fantástica de la medicina nuclear, porque en realidad es bastante fácil unir un isótopo emisor de positrones a casi cualquier cosa. Podríamos marcar un metabolismo, como por ejemplo pues glucosa, pero también un receptor de membrana, podemos marcar agua o incluso pues una hormona, o un antibiótico, o un fármaco antitumoral, con lo cual lo que os estoy diciendo es que con la medicina nuclear, exactamente con los fármacos emisores de positrones, lo que podemos conseguir es imagen de cuerpo entero de casi cualquier proceso del organismo. Hoy os voy a hablar de la FDG. Claro, estos isótopos tienen un pequeño problema y es que tienen una vida corta y que hay que usarlos cerca del lugar donde se producen. La FDG, que es lo que voy a hablar hoy, es glucosa marcada con flúor 18. En realidad es la misma glucosa que conocemos todos, que le hemos sacado un grupo 1H y le hemos sustituido por un flúor 18. Tiene las características muy parecidas a la glucosa normal, solo que una vez entra en la célula queda atrapada allí y no sigue el ciclo metabólico. Bueno, ¿y cómo funciona el equipo PET? Bueno, pues tenemos a nuestro isótopo radiactivo que emite un positrón que interaccionará con el primer electrón que encuentre de la materia, se aniquilará y hará dos fotones, ¿no?, de alta energía de sentido inverso. Y nuestro anillo de detectores será capaz de entender que esos dos fotones corresponden a esa aniquilación y nos colocará un punto en la pantalla. Muchas aniquilaciones, muchos puntos en la pantalla. Estamos transformando la energía fotónica en imagen digital. Aparte, como os he dicho, como es un equipo híbrido, dentro del mismo aparato tenemos el TAC. El TAC utilizamos rayos X. Con los rayos X lo que obtendremos será imagen de este tipo, que será como un mapa para corregir la atenuación, o sea, la energía que ha perdido, la información que ha perdido ese fotón al atravesar los tejidos, la recuperaremos y mejoraremos nuestra calidad de imagen, pero además podremos localizar dónde están nuestras aniquilaciones, dónde está nuestro radiofármaco en la anatomía. Y entonces lo que hacemos al final es tener una imagen PET, un TAC y la imagen de fusión, para que veáis. Bueno, ¿cómo se hace la prueba? Normalmente tenemos una solicitud por un problema médico determinado, preparamos a los pacientes, para la FDG necesitamos ayunas, la inyectamos por vía endovenosa, tenemos que esperar un tiempo y luego hacemos la adquisición. Nuestro equipo aún no sabe hacer la adquisición de forma simultánea. Primero se hará la adquisición del TAC y después el PET, pero como el paciente está en la misma posición, pues luego obtendremos imágenes de este estilo, ¿no? El TAC, el PET y la fusión en los tres ejes del espacio. Bueno, aquí veis cómo es un estudio normal de cuerpo entero y aquí uno patológico. Os he dicho que era metabolismo, ¿no?, la FDG, entonces no es un marcador oncológico específico, o sea, marcamos que veremos lo que mayor metabolismo tenga. En realidad nos basamos en que la célula tumoral tiene mayor metabolismo que el tejido normal, pero también hay procesos inflamatorios infecciosos que aumentan el metabolismo y que también de alguna manera incorporan FDG. Con lo cual os digo que aquí viene un poco la gracia, ¿no?, de los nucleares, que tenemos que aprender un poco a interpretar nuestras imágenes, ¿no? Pero aquí veis fácil, ¿no? Toda esta parte negra es enfermedad y aquí pues este paciente pues no tiene, para que veáis un poco cómo funciona. Y aquí esto es un ejemplo de una paciente que tiene un cáncer de ovario. Así se ve, es la imagen típica en TAC, se ve una masa sólido-quística, aquí veis la imagen del metabolismo, la parte sólida es la que más metabolismo tiene, y aquí veis, ¿no?, la imagen de fusión de las dos cosas, para que veáis un ejemplo. Bueno, esta diapositiva nos va a estar acompañando toda la charla. Con esta diapositiva lo que os intento decir es que, bueno, el PET-FDG se utiliza ampliamente en oncología, en casi los tumores más prevalentes, todas, ¿veis las viñetas de color azul? Son los puntos donde la imagen nos tiene que ayudar, digamos que en la historia natural del cáncer. Y la FDG se utiliza, ¿no?, el PET con FDG, en casi todos estos apartados de los cánceres más prevalentes. Entonces, lo que haremos será un poco ir repasando esto en el caso concreto del cáncer de ovario. Lo que os decía en oncología es que lo que es importante de la PET es que tiene una elevada rentabilidad diagnóstica para detectar la metástasis. De alguna manera es, digamos, nuestro punto estrella. En el caso concreto del cáncer de ovario, ¿dónde se utiliza la PET? Bueno,
Pues primero, habitualmente tenemos una lesión que queremos saber si es benigna o maligna. Después, obligatoriamente tendremos que pasar por una punción y un análisis de la histología. En el laboratorio nos dirán si tenemos un tumor o no tenemos un tumor. A continuación, una vez confirmado que esto se trata de un cáncer, lo que necesitamos hacer es valorar la extensión de la enfermedad, quiero decir, cuánto tumor hay y dónde se localiza en el cuerpo. Después daremos un tratamiento. A continuación, deberemos hacer una valoración de la respuesta, quiero decir, ha respondido o no ha respondido a ese tratamiento, y luego tendremos que hacer un seguimiento. Después del seguimiento, a veces pasa que los tumores recaen, ¿no? Ese sería el momento de la recidiva. Luego tendríamos que darle otro tratamiento y a continuación valorar la respuesta. Bueno, pues hoy en día las guías clínicas pues, de consenso de las principales sociedades empiezan a decir que la PET sirve pues, en estos 3 puntos de la historia natural del cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer apartado. Sería diferenciar entre lesión benigna y maligna. El primer punto. Esto le llamamos los médicos nucleares, llamamos caracterización de la masa anexial. Esto no quiere decir más que caracterizar, es diferenciar si una cosa es benigna o maligna. Y anexial es siempre referente al ovario o la trompa de falopio. La primera técnica de imagen que se utiliza, porque es muy barata y porque está muy disponible, es la ecografía, que con una serie de criterios que existen ya muy estandarizados, que se llaman de IOTA, pues tendremos de alguna manera el riesgo de que esa lesión sea maligna. Siempre tendremos que pasar por la cirugía y la anatomía patológica para comprobarlo. En cualquier caso, ¿qué dicen las guías? Pues que primero hay que hacer ecografía y luego hay que hacer un TAC. Y empiezan a poner como opcionales la resonancia o la PET. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo es una imagen ecográfica y aquí una imagen de TAC, ¿vale? ¿Y los metaanálisis? Bueno, pues que dicen que la ecografía es la mejor, que la resonancia y el TAC son parecidas y que son superiores al PET solo, pero no hay datos de PET-TAC, pues porque es un equipo, una tecnología muy nueva y aún no hay suficientes estudios. ¿Y qué técnica tiene mejor rentabilidad? Pues la mejor rentabilidad diagnóstica es la resonancia. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se ve una masa anexial en resonancia, pues porque se han inventado un score con el que podemos de alguna manera tener una sensibilidad y especificidad muy buenas y de alguna manera es la técnica mejor en este apartado. Con lo cual, ¿no?, cuando queremos diferenciar entre una masa anexial benigna o maligna, primero haremos una ecografía y un TAC. La resonancia sería la que tiene mejores valores de sensibilidad y especificidad. ¿Y qué pasa con el PET? Porque yo he venido a hablar de PET. Bueno, pues es que tenemos una sensibilidad y especificidad aceptables, lo que pasa es que existe cierta dificultad en diferenciar si un tumor es benigno o borderline quiere decir de bajo grado, y entre borderline y maligno. Y porque hay falsos positivos y falsos negativos. Hay algunos tumores que captan poco, luego os los contaré, y también hay procesos fisiológicos del organismo, como la ovulación o la inflamación, que nos pueden molestar a la hora de interpretar la imagen. Bueno, ahora estamos en este punto. Ya tenemos el diagnóstico de certeza, o sea, hemos pinchado nuestra lesión, sabemos que estamos delante de un tumor, y ahora viene el tema de la extensión de la enfermedad. Es muy importante, de alguna manera, saber cuánta enfermedad hay en el cuerpo para determinar el tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre lo primero? En este momento necesitamos pruebas de imagen. Sabemos que lo que vamos a tener que hacer es valorar desde el punto de vista quirúrgico, o sea, abrir el abdomen y mirarlo, y vamos a tener que coger muestras más grandes para analizar ese tumor seguro. Pero antes tendremos que saber cuánta enfermedad hay. Y para empezar a determinar pues, qué tratamiento pues, se puede individualizar para cada caso. ¿Y el tratamiento de qué depende? Pues va a depender del estado del paciente, ¿no?, del tipo de tumor que tenemos, o sea, lo que decíamos de la anatomía patológica, y también de la extensión de la enfermedad. O sea que esto es muy importante a la hora de determinar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento posible para el cáncer de ovario? Pues lo primero es plantearse la cirugía. La cirugía es el tratamiento más importante. Lo que pasa es que son cirugías muy complicadas.
Son cirugías, además, que lo que hacen, aparte de tener muchísimos procedimientos, que luego os pondré la lista de procedimientos, el objetivo es sacar todo el tumor que haya en el abdomen. Sacar todo el tumor de un abdomen es complicadísimo. Aparte, luego necesitan complementarse con quimioterapia, 6 ciclos, ¿de acuerdo? Y se ha visto que si esta cirugía no es completa, no se quita todo el tumor, esto repercute de forma muy negativa en la supervivencia de estas pacientes. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esta es la lista de procedimientos que se tiene que hacer de forma estándar para tratar un cáncer de tiroides. Hay que sacar los ovarios, las trompas, el útero, todos los ganglios del abdomen, resecar el peritoneo y sacar muestras de todo. Son cirugías larguísimas. Total, que si encima, haciendo todo esto, no conseguimos resecciones completas, pues todo esto es un problema y va en detrimento de la paciente. Otra opción, bueno, pues las pacientes, se ha visto y hay estudios randomizados prospectivos que dicen que la opción cirugía más quimioterapia es equivalente a dar quimioterapia primero, 4 ciclos, reducir el tamaño del tumor y luego operar a las pacientes. Y luego complementar con los 2 ciclos más que nos faltaban. Y ya se sabe que estas 2 opciones son válidas para el tratamiento del tumor, de los cánceres de ovario en situación inicial. Entonces aquí el tema sería cómo seleccionar a las pacientes. Y esto es aún un tema de debate en ginecología. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, pues las guías, las más nuevas, dicen pues que primero hay que hacer la ecografía y más o menos la resonancia y el TAC, sobre todo en los localmente avanzados. Y empiezan a poner ya, 2016, 2018, fijaros las fechas, los grupos americanos, ¿vale?, como opciones la PET y resonancias de cuerpo entero. Y es que el objetivo de las técnicas de imagen es intentar detectar la enfermedad lo mejor posible. Incluso antes de entrar a quirófano, ¿no? Si detectamos metástasis, pues ya no tendrá mucho sentido intentar hacer una cirugía muy completa de ese abdomen. Y lo que se sabe es que la PET es superior a las otras técnicas. Y ahora os hablo de la PET. Bueno, pues más del 80% de los tumores de ovario incorporan FDG de forma muy evidente. Tendríamos este tipo de tumores. Veis que se ve muy bien dónde está la enfermedad. Hay un 20% o menos que se comportan de esta otra manera, casi no captan. Entonces, claro, mi situación ideal como médico nuclear es encontrarme en esta situación. Es mucho más fácil encontrar la enfermedad aquí. Aquí sí que aporto mucho más que el TAC, porque veo perfectamente dónde está la enfermedad. También se sabe que tumores que captan mucho, como este, ¿no?, que tienen mucho metabolismo, está relacionado con peor supervivencia y mayor tendencia a la recaída. ¿Os acordáis de eso que os he dicho? Y lo difícil es saber cuál es el mejor tratamiento en cada caso. Bueno, pues existen unos criterios que dicen cuándo puede ser operable un paciente o cuándo no, que se llaman criterios de resecabilidad. Bueno, pues que uno de ellos es las metástasis, pero también, por ejemplo, ¿no?, enfermedad en el abdomen superior, que a veces por las técnicas de cirugía que se utilizan, la laparoscopia o así, a veces cuestan más de detectar. Entonces, aquí la PET añade información. Bueno, pues se ha visto que la concordancia entre los hallazgos del PET y lo que encontramos luego en la cirugía es superior que la concordancia del TAC con la cirugía. Fijaros los porcentajes. Y que los casos discordantes entre la PET y la laparoscopia pues son porque el PET encuentra metástasis que la cirugía no encuentra, obvio, si abro la barriga pues no estaré mirando qué es lo que pasa en el tórax, o bien porque hay enfermedad de pequeño tamaño que la cirugía la detecta, pero el PET no, porque está por debajo de la resolución del sistema, que sería lo que se llamamos enfermedad peritoneal miliar o carcinomatosis miliar. La diseminación peritoneal, empiezo por aquí, porque es por orden de diseminación del cáncer de ovario. Pues aparte de lo que os he dicho, de que es importante el tipo histológico, el tipo de tumor que tenemos delante, el tamaño de las lesiones, la edad de nuestro equipo. Como más nuevo sea nuestro equipo, mejores valores de sensibilidad y especificidad tendré, ya sea un TAC, una resonancia o un PET-TAC, ¿no? Entonces hay muchos artículos que lo que hacen es comparar pues, tecnología antigua con nueva
y esto tampoco es justo. Y que como la PET-TAC tenemos un componente de TAC que ahora ya tecnológicamente es muy bueno, si le añadimos el contraste iodado aún mejoramos más nuestros resultados. Luego, claro, los tumores no son todos iguales, hay que diseminan de forma nodular, aquí veis, ¿no?, nódulos en el peritoneo, o otros que es de una diseminación difusa, como este de aquí, que es mucho más difícil de ver. En cualquier caso, si os fijáis, la parte de la fusión de PET-TAC es mucho más fácil diagnosticar esto que esto. O bien la enfermedad aquí, cuando hay líquido, estos implantes se ven mucho mejor en la fusión del PET-TAC que en el TAC solo. O aquí, en este caso, que no podemos utilizar contraste iodado porque la paciente es alérgica, bueno, pues aquí con la PET vemos perfectamente toda esta invasión del omento, que es la parte anterior del peritoneo, que se llama omental cake, pues todo esto es enfermedad, por ejemplo. ¿Qué dicen los estudios sobre los ganglios? Los ganglios os he dicho que era muy importante, que cambiábamos de estadio si tenía afectación ganglionar. Bueno, pues aquí sí que hay estudios con PET y dicen que la PET es más exacta que la resonancia y el TAC. Y que si añadimos contraste endovenoso, pues aún más. Y es que es muy fácil, la explicación es muy sencilla. Es como la PET ve imagen molecular, pues podemos ver enfermedad en ganglios de tamaño normal. Insisto, esto es un TAC, esto es un PET-TAC, es mucho más fácil diagnosticar esto que esto. ¿Y qué más? Bueno, pues que os he dicho que tenía mayor rentabilidad para encontrar metástasis a distancia, pues en el cáncer de ovario pasa lo mismo. Se sabe, porque ahora ya se está empezando a publicar, fijaros, 2012, 2016, que hasta un 40% de las pacientes con cáncer de ovario al diagnóstico ya tienen metástasis. Los lugares más frecuentes, adenopatías supradiafragmáticas, afectación pleural o incluso visceral, aquí esto es el hígado. Que la localización más frecuente de estas imágenes sospechosas de metástasis son las adenopatías supradiafragmáticas, los ganglios por encima fuera del abdomen. Fijaros, son hasta un 30% de ese 40% inicial, es bastante frecuente, fijaros, ¿no? Aquí hay una adenopatía en la cadena mamaria interna, ¿no?, y aquí implantes pleurales. Que además, estos pacientes, los que tienen adenopatías supradiafragmáticas, son más frecuentes en el grupo de pacientes no resecables. Los pacientes que no se podían operar de forma primaria porque en la operación primera para ver cómo estaba ese abdomen ya sabían que no se podían resecar porque tenían mucha enfermedad. Dicho de otra manera, las pacientes que tienen adenopatías supradiafragmáticas consiguen menos resecciones completas, ¿vale? Esto es un punto muy interesante porque hay que acabar de investigarlo. Hay un grupo que publicó que estas adenopatías no tienen ninguna repercusión en la supervivencia de las pacientes, pero hay otro grupo que dicen que sí, que si hay adenopatías supradiafragmáticas tienen peor supervivencia estas señoras. Habrá que seguir investigando. Entonces aquí os he puesto un ejemplo de una paciente, ¿vale?, que tiene aquí su cáncer de ovario, ¿no? ¿Lo veis? Que tiene mucha afectación peritoneal y también ganglionar y mucha enfermedad, pero aparte tiene esta adenopatía, es la misma señora de antes, que tiene la adenopatía en la mamaria interna. Bueno, pues en la primera análisis de cirugía, en la primera laparoscopia que se hizo, que es una cirugía mínimamente invasiva que se hace para explorar el abdomen, lo primero que se vio es que esta paciente no era resecable, no se podía resecar. Se dio quimioterapia, 4 ciclos, luego la cirugía, consiguieron una resección completa y después se complementó el tratamiento con los 2 ciclos más de quimioterapia que se necesitaba. Bueno, pasamos al tercer punto, la recidiva. Este es el punto más importante. De hecho, es donde hay más evidencia, hay muchas más publicaciones y es la indicación clásica de la PET en el cáncer de ovario. La recidiva en el cáncer de ovario es muy frecuente. Más de la mitad de las pacientes tienen recidiva a lo largo de su vida, después de haber sufrido un cáncer de ovario. Y la extensión de esta recidiva también condiciona el tratamiento. Lo primero que sabremos es que el CA125, el marcador que os dije que teníamos en sangre como ventaja para determinar la enfermedad, va a estar elevado. Lo que ocurre es que sabemos que tenemos enfermedad, pero no sabemos dónde está, con lo cual necesitaremos las pruebas de imagen, ¿no? ¿Y qué dicen las guías? Pues que lo primero que hay que hacer es un TAC, pero reconocen que tiene muy mala sensibilidad, que estamos en torno al 50%, es muy bajo si tenemos que diseñar un tratamiento, además con esas cirugías tan extensas que hay que hacer, ¿no? Entonces, empiezan a poner ya pues que la PET es la técnica que presenta mejores resultados.
¿Y por qué? Bueno, pues ¿y cuándo hay que utilizar el PET cuando sospechamos una recidiva? Cuando tenemos la sospecha clínica, porque la paciente tiene síntomas, cuando tenemos elevación del CA125 por una analítica, o bien porque hemos hecho una prueba de imagen, por ejemplo un TAC, y no tenemos claro si tiene o no tiene recidiva, o bien es negativa y tenemos el marcador elevado. Entonces sabemos que hay enfermedad, pero no sabemos dónde está. Y también en las recidivas que sabemos que existen, pero queremos operarlas, pues porque antes de hacer el esfuerzo quirúrgico, pues deberemos saber dónde está la enfermedad. Bueno, en este metaanálisis del 2009 se defiende pues que la PET-TAC es superior al PET solo, la resonancia o el TAC, y lo que sabemos es que la PET es capaz de detectar enfermedad 6 meses antes que el TAC, que incluso las pacientes que sabemos clínicamente que tienen una recidiva por la clínica, pero que el CA125 es normal, recordar que hay un 20% que no elevan el CA125, que la enfermedad del peritoneo, como os he dicho, pues es interesante detectarla toda porque nos puede ayudar de cara a diseñar la cirugía. No es lo mismo que haya solamente un nódulo que haya 5 o 10 y depende de la localización. En cuanto a las adenopatías, lo mismo, ¿no? Lo mismo que os había dicho en la estadificación, que somos capaces de ver enfermedad en ganglios de tamaño normal y, sobre todo, el tema de las metástasis extraabdominales. Si tenemos metástasis, pues ya no tendría mucho sentido hacerlo una cirugía a una señora porque le vamos a seguir dejando enfermedad. Entonces, el PET nos cambia el estadio pues, en más de la mitad de las pacientes y el tratamiento en más de un 40% de la gente. Y aquí tenéis 3 ejemplos de pacientes con recidiva de cáncer de ovario. Sería, por ejemplo, esta que es solamente ganglionar, en ganglios del abdomen, esta tiene mucho mejor pronóstico que las demás, por ejemplo. Esta otra sería una recidiva única en el peritoneo y esta es una señora que tiene enfermedad metastásica. Claro, no les podemos ofrecer a estas 3 personas el mismo tratamiento, no tiene nada que ver. Las 2 primeras son candidatas a cirugía primero, aunque después tengamos que hacer quimioterapia, y esta última, pues no. Entonces, yo con la PET detecto muy bien la enfermedad, pero ahora viene el siguiente paso, cuando estamos en quirófano. Estas pacientes, porque os las he seleccionado y son imágenes muy bonitas, pero si esta lesión del peritoneo midiera la mitad, el cirujano le costaría un montón encontrarla. Y aquí viene cuando voy a necesitar vuestra ayuda. Si las sondas de detección intraoperatoria PET funcionaran bien, aquí sería un escenario ideal para poder localizar esta enfermedad y probablemente hacer mejores cirugías para pacientes que sabemos que tienen mala supervivencia y que la supervivencia está determinada por la cantidad de enfermedad que quede después de esa cirugía. Esto es muy interesante. Bueno, ¿y cuáles son las nuevas perspectivas de la imagen molecular? Bueno, pues si tenemos nuestro cuadrito de antes y hemos dicho que, bueno, en la extensión de la enfermedad tenemos muy buenos valores, en la recidiva también, en diferenciar entre una lesión benigna y maligna no tanto, pero luego veremos. Bueno, pues el siguiente paso sería valorar la respuesta. ¿Cómo valoraríamos la respuesta por PET? Haciendo un estudio de PET inicial, dando un tratamiento, en este caso quimioterapia, a las pacientes que no podíamos operar de forma primaria, y después un segundo PET. La idea sería poder responder a la pregunta de ¿han respondido o no han respondido a la enfermedad, al tratamiento? Si han respondido, ¿las puedo operar? Esta sería la idea. Bueno, pues ya hay estudios sobre esto que toman como referencia pues, el sub el grado de captación del peritoneo antes y después del tratamiento o pues, la captación del tumor primario, del cáncer de ovario. Y se ha visto que, claro, si conseguimos decrementos porcentuales altos, tendremos pacientes respondedoras. Y si son bajos, pues probablemente no. Y además sabemos que esta técnica es mejor que lo que se utiliza de forma habitual, que es el TAC y el CA125. Y aquí os pongo un caso. Esta es una paciente, ¿no?, con un cáncer de ovario, con afectación tanto ganglionar como peritoneal muy extensa, con adenopatías supradiafragmáticas, ¿no?, supraclavicular, mamaria interna, etcétera, al que le hemos dado 4 ciclos de carbotaxol, que es la quimioterapia que se utiliza. Y fijaros qué ha pasado.
Pues es que el cáncer de ovario es bastante respondedor habitualmente. Ha respondido todo menos esto, ¿no? ¿Lo veis? Vale, bueno, esto en realidad no es cáncer, esto es un mioma, porque esta señora tiene 47 años, es premenopáusica, los miomas a veces nos pueden dar falsos positivos. Pero bueno, ya se ve de forma global que esta señora ya no es metastásica y que se pudo operar y que le pudieron hacer una resección completa. O este otro caso, que es una recaída de un cáncer de ovario en forma de adenopatías en la pelvis, pero también una en la cadena mamaria interna, aquí lo veis, por encima del diafragma, y le dimos quimioterapia y respondió, y veis que se negativizaron todas las lesiones, y al cabo de un tiempo volvió a progresar porque volvió a aumentar el marcador, y volvió a salir la enfermedad donde estaba y en algunos sitios más. Bueno, pues si ya he visto dónde puedo mejorar, que sería la evaluación de la respuesta, vamos a intentar mejorar el primer punto, que os había dicho que la resonancia era mejor. Bueno, pues aquí estoy obligada a hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Que sería el PET resonancia. En vez de PET-TAC, aquí sería con PET-RM. Hay pocos equipos disponibles, son caros, pero tiene una ventaja infinita, que es que no vamos a irradiar tanto a las pacientes, que además, en una única exploración en muchos tumores ginecológicos podríamos ver la enfermedad local y a distancia, que lo único que nos pasa es que como es una tecnología nueva hay que perfeccionarla y necesitaríamos pues mejorar los tiempos de adquisición. El tiempo que tardamos en hacer esas imágenes es bastante más largo que en un PET-TAC normal. Y sí que tenemos ya equipos que adquieren de forma simultánea, pero bueno, aún hay protocolos mejorables y que parece que tienen resultados muy prometedores en tumores pélvicos. Que el tumor primario en este caso, ¿no? El PET-RM sería superior a la PET-TAC y que en ganglios y metástasis parece que son equivalentes, los primeros estudios que hay con pocos casos. Y aquí es que no he podido evitar la tentación de poneros aquí una imagen de cómo es un PET-RM, porque claro, aparte de tener la imagen molecular de la PET, tenemos una definición anatómica espectacular de la resonancia, ¿no? Y esto es una recidiva de un cáncer de ovario, ¿no? En forma de enfermedad peritoneal y adenopática. Bueno, pues más perspectivas, ¿no? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Pues nuevos trazadores que mejoren lo que vemos con la FDG. Pues sí, existen todos estos. Lo que pasa es que casi todos están en fase muy inicial, casi preclínica, muchos con ratones aún. Y ya os hago el resumen, ¿no? El cáncer de ovario es el tumor ginecológico más letal. La PET es una técnica híbrida de la medicina nuclear que se utiliza ampliamente en oncología. En el cáncer de ovario se recomienda como opcional en la diferenciación entre la masa anexial benigna y maligna, en la estadificación inicial del cáncer de ovario localmente avanzado y en la recidiva de la enfermedad. Que pese a que el ataque es la técnica de elección, en la estadificación y en la recidiva la PET es superior, es capaz de detectar enfermedad en ganglios de tamaño normal, metástasis a distancia y se correlaciona mejor con los hallazgos de la cirugía. Que existen estudios ya de PET-TAC en valoración de la respuesta en cáncer de ovario con resultados muy prometedores y que la PET-RM es una nueva técnica híbrida aún en investigación que podría evitar la radiación de los pacientes e incluso mejorar la rentabilidad en los estudios de diferenciar masa benigna de maligna. Pero quedan muchas cosas por resolver, ¿no? Por un lado, lo que os he dicho antes de los sistemas de detección intraoperatoria, la sonda PET, la necesitamos de verdad. A estas señoras les cambiaríais la vida y el pronóstico. Sistemas de software precisos que nosotros, los nucleares, pudiéramos utilizar para cuantificar la imagen metabólica y poder hacer mejores valoraciones de la respuesta. Ahora lo hacemos con sistemas muy arcaicos, de verdad. Aparte, nos gustarían, claro, ya por pedir, ¿no?, estudios multicéntricos para ver, ¿no?, para generar evidencia, porque no salimos tanto en las guías porque no tenemos suficiente, somos una tecnología nueva, entonces aún hay mucho campo por recorrer. Habría que ver más investigación en resecabilidad, qué pasa con estas adenopatías supradiafragmáticas, con el pronóstico de las pacientes. Nuevos trazadores PET, hombre, por pedir, me gustaría que hubieran trazadores oncológicos específicos que para el cáncer de ovario pues, nos mejoraran la calidad de imagen y la detectabilidad de los tumores.
Y bueno, en el PTRM pues habrá que saber realmente si con la RM añadimos información o es duplicada, si podemos mejorar realmente la caracterización de la masa anexial, que por lógica seguro que sí. Y también pues optimizar los tiempos de adquisición, porque la PTRM, como os he dicho, son tiempos de adquisición largos, es prácticamente el doble de lo que utilizaríamos para un tag, un PET tag quiero decir. Y luego pues nuevos contrastes para la RM, pues para ir añadiendo información y para poder ver si podemos mejorar aún más lo que ya tenemos. Y ya está.